¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Nos vamos a animar a meternos en el tema que la gente quiere que hablemos en este entorno? Pero por supuesto. Bueno, el tema es sexo. Sexo, sexualidad y todo lo que esto implica en los tiempos que corren, ¿no? Ujú. Aclarando que es un tema polémico, que es un tema para discutirlo, que es un tema donde no hay... Donde puede haber opiniones muy diversas, posturas muy y diversas. debe haber posturas muy diversas, y es bueno que haya, ¿no? Ujú. Así que todo lo que podemos decir será siempre o nuestra opinión, o la tuya o la mía, que además a veces no son coincidentes, ¿no? Probablemente. La primera cosa que a mí me gustaría decir es que el ser humano es un animal sexual, sexuado y sexual, independientemente de lo que haga con esa sexualidad. Y esto me parece importante, ¿no? Quiero decir, no se puede renegar de nuestra esencia, y parte de nuestra esencia son un montón de cosas que forman parte de lo que somos. No solo es un animal sexual, sino que si vamos a empezar con esa perspectiva así, Dale. biológica, podemos decir, dentro de los animales somos los más sexuales que hay. Muchísimo más, muchísimo más que la inmensa mayoría de los otros animales donde el sexo Muy bien, se reduce a la cuestión de la reproducción. muy bien. Hay un dato muy interesante que hay solo 2 especies que tienen sexo mirándose a la cara, en general. Unas son los humanos y otras son los parientes más cercanos a los humanos, que son los monos, que se llaman los bonobos. Ajá. Todas las otras especies no tienen sexo espalda con frente, no frente con Vos frente. conocés el mito, ¿no? Dicen que la primera mujer no era Eva, Era Lilith. era Lilith. Mm. Lilith. Y el mito cuenta que Lilith no estaba dispuesta a tener sexo de espaldas. Y que fue Lilith la que le dijo, yo no voy a darme vuelta para tener sexo, yo si tengo sexo contigo voy a tener sexo cara a cara, Mirándote. mirándote. Y que esto provocó una revolución y una oposición tan grande y una discusión entre el primer hombre y el Dios creador, que apareció después Eva, que en realidad conservó aquella costumbre de tener sexo cara a cara, pero que quizás fue concebida para no ser tan No sé, rebelde, claro. ¿no? Pero está muy bueno el mito. Y me parece que en este momento vale rescatarlo. Claro, rescatar la figura esa de una Sí, Lilith, sí. una mujer más combativa Mm. y más consciente de su identidad, ¿no? Sí. Y a mí me parece que esta cuestión de que los humanos tenemos sexo mirándonos el uno al otro, en general, ¿no? Tiene que ver con que el sexo es fundamentalmente un modo de conexión, un modo de comunicación, un modo de contacto social, un modo de expresar nuestro afecto, incluso de generarlo, de producir un encuentro. Yo quiero ser más provocativo. Yo me animaría a decir que en realidad es lo único que es. Todo lo demás es una consecuencia. Es decir, alejada la sexualidad del hecho concreto de reproducción. Bueno, que está claro, como ya hemos dicho alguna vez, Pero está claro que hoy ahora- en día no tienen nada que ver. Ahora desde todos los lugares. Son completamente, me parece que esta Ni cuestión... el sexo para reproducirse, Claro. ni hace falta el sexo para reproducirse, ni es Ni- necesario reproducirse, ni es necesario... Sí, se puede tener sexo sin tener hijos y tener hijos sin tener sexo. Absolutamente, son cuestiones absolutamente separadas hoy en día, con lo cual, como me parece que es así como decís, el sexo es únicamente y plenamente una cuestión de encuentro afectivo, social, Una forma de comunicación. una forma de comunicación. Y si lo pensamos en el lugar más clásico de una forma de comunicación dentro de la pareja, podríamos entender por qué, digamos... Habría que poner un asterisco dentro de la pareja. Ya empezamos. Bueno, si estamos hablando que es una forma de comunicación, no lo podemos reducir a la pareja. No, es verdad, pero yo tengo 70 años. Y todavía me cuesta pensarme en esto. Bueno, digo, para no reducir a los modos No, clásicos entiendo. de la sexualidad. La sexualidad es mucho más amplia que eso. No, bueno, está bien, pero quiero decir, no hay nada que yo pueda decir sin ser excluyente, sin querer, ¿no? Digo, si yo dijera, como decía hace muchos años en una charla, la mejor forma de comunicación entre un hombre y una mujer, hoy sería cuestionable. No, por supuesto. ¿Por qué un hombre y una mujer? Claro ¿no? que sí. Y creo que hay que ser bondadoso con estas frases que uno dice, digamos, no desde un lugar taxativo de exclusión, Bien. sino desde un hábito de lo que podríamos llamar una psicología, no sé si machista, pero por lo menos no demasiado inclusiva. Bueno, estoy de acuerdo con la bondad, que nos va a venir bien a nosotros, porque como nos estamos metiendo en este tema, seguramente que
pisaremos en falso en un momento, así que esperemos un poco de bondad que nos tengan. Pero también me parece que vale la pena remarcar dónde uno se va un poquito, se pierde un poco en eso por sus propios prejuicios, porque venimos de años y años de adoctrinamiento en este sentido. Entonces, sí, seamos bondadosos con esto, también no lo dejemos pasar. Bueno, empezando por la dicotomía en la cual hemos sido educados y en la cual la sociedad se ha manejado desde hace muchísimos años, que es el tema de casilleros estancados, ¿no? Heterosexualidad, homosexualidad, ¿no? Uh-huh. Y cómo esto ha ido evolucionando desde muchos lugares, desde otras sexualidades que aparecieron para sumarse a esa lista tan esquemática, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿qué habrá sido pobre del informe Kingsley? ¿Te acuerdas de los años 60, no? Que era revolucionario en su momento, porque hablar de sexo era revolucionario en los 60, pero hoy sabemos que está lleno de cosas de alguna manera terribles, ¿no? Desde el punto de vista del informe científico, supuestamente. Sí. Bueno, a mí me parece que es muy interesante esto de la apertura de las sexualidades, de las prácticas o de las elecciones sexuales, tanto que yo por lo menos me cuestiono si tiene sentido esta diferencia, esta categorización en distintos tipos, o será que la sexualidad es una sola, que es esto que estamos diciendo, una forma de comunicación, una forma de encuentro, y cualquier encuentro que tenga estas características es sexualidad, más allá de después que la práctica defina, o los géneros de las personas que se involucran definan algo, como si hubiera alguna diferencia. Si uno hace una categorización se supone que hay una diferencia, bueno, homosexualidad, heterosexualidad, por ahí no hay ninguna diferencia. Y además todo el mundo cree que todo lo que existe respecto de esto es lo que uno sabe. Además. Y lo que uno ignora simplemente no existe y entonces lo da por desconocido, ¿no? Durante muchísimos años ha existido, a veces más veladamente y a veces más evidentemente, una persecución y una discriminación respecto a la homosexualidad, ¿no? Y hoy asistimos a un momento, afortunadamente, de mucha más apertura y de mucha más conciencia de que esto forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿cómo hacemos para incluir todas las demás sexualidades? Digo, porque agregarle a esta dicotomía, si la podemos llamar así y mal llamar así, un montón de otras cosas, ¿no? Sí, la bisexualidad, la pansexualidad, la asexualidad, la demisexualidad, todas estas otras sexualidades que aparecen. Ya no saben, diría mi mamá, ya no saben qué inventar. No, me parece que yo creo que en principio está muy bueno porque le da como un reconocimiento a estas otras maneras. Pero después me preguntó esto, ¿no será que son todas una sola sexualidad y ya? Y estamos definiendo y separando cosas que en realidad al final son lo mismo. Bueno, no sé si son modos lo mismo, personales. Pero son modos personales. Modos personales. Frente a lo mismo. Está bien, pero entonces tendríamos la Jorge sexualidad, claro. la de mi sexualidad en el sentido de la de Demián. Sí. Y bueno, cada uno tiene la suya. Bueno, pero hay cosas que podemos ponernos de acuerdo que pertenecen a todas las sexualidades, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera satisfacen o están allí para satisfacer algún tipo de necesidad de contacto, porque indudablemente, aún considerando el número aspecto comunicacional, digamos, sí. me parece que satisfacen una necesidad que es la necesidad gregaria, la necesidad social, la necesidad fraternal, la necesidad de contacto con un otro. Uh-huh. Y en este sentido tendríamos que ver qué pasa con aquellos que se declaran asexuales, digamos así. ¿Están equivocados? ¿Mienten? ¿O están en un camino enfermizo? ¿Cómo es esto? No creo, me parece que no. Me parece que ahí se puede... Bueno, respetar que esa necesidad de contacto quizás pase por otros lugares o inclusive no esté. Que alguien en determinado momento, no sé, que podría extenderse, supongo, no tiene interés, diría yo, ni siquiera diría necesidad, no tiene interés en un contacto con otros. Y podría, yo diría algo más. Yo creo que inclusive me animo a decir, o es lo que pienso, y ahora pido disculpas si a veces siento ofendido, que en realidad cuando alguien se define a sí mismo o define a otro como asexuado, se refiere al hecho concreto de las relaciones sexuales. Pero si entendemos que el sexo es mucho más que las relaciones sexuales, no existen los asexuados. Podría ser. ¿Cómo podría ser que alguien renuncie a que una parte de sí es su sexualidad?
más allá de que la ejerza, la ejecute, la actúe, la use para vincularse con otros, digamos. Nuestra vida cotidiana está cargada de energías, pretensiones, atracciones, inclinaciones, que tienen mucho que ver con mi sexualidad visto desde el punto de vista esencial, me parece. Bueno, por ahí habría que ver cuando alguien se piensa como piensa su asexualidad, ¿a qué se refiere? ¿No? Porque me parece que podría ser que hubiera alguna cuestión de pensar la sexualidad de un modo demasiado estrecho, demasiado acotado, por ejemplo, a la genitalidad o Claro. a otro tipo de cuestiones que nosotros creo que vamos hacia ahí, es decir, como decir, la sexualidad es mucho más amplia que eso, y me parece que empezar a entender eso puede más liberarnos de un montón de cuestiones de las que sufrimos en relación con la sexualidad, porque la pensamos determinada por ciertos moscones que tienen que suceder y que tienen que darse una relación sexual para pensar que es una relación sexual satisfactoria. Nos olvidamos de que se trata del encuentro, de la comunicación, del placer, y empezamos a pensar que hay como etapas que cumplir. Me parece que en algún momento me encontré con la idea de que el rol que antes ocupaba un poco la culpa moral por la sexualidad tan impuesta por las religiones y por todas estas cuestiones así, que hoy en día, por suerte, en la mayoría de los lugares, en la mayoría de las culturas, tiene una fuerza menor que la que tenía hace un tiempo, pero hay algo que lo ha reemplazado, y que es la idea esta de que hay un modo correcto de tener relaciones sexuales, y que genera lo que se llama ansiedad de performance, que es la preocupación por hacerlo bien, que muchísimos estamos más o menos siempre atrapados, ¿no? por esa idea de que hay que hacerlo bien, y eso por supuesto que interrumpe y deteriora el placer y el encuentro que podemos tener. Yo creo que de verdad la ansiedad de performance es para otro encuentro, porque nos lleva a muchos lugares, ¿no? Y a muchos lugares de mucho sufrimiento y de mucho dolor para las personas. Absolutamente. Pero yo diría que para redondear esto, a mí me gustaría que finalmente la sociedad abandone esta idea del temor a lo que Freud llamaba el miedo a la libertad, ¿no? Lo que Fromm llamaba el miedo a la libertad, quiero decir. Este miedo que tenemos de ser libres y que nos ha llevado a tantas cosas, ¿no? A tantas censuras, a tantas reglas, a tantos mitos, a tantos dogmas, ¿no? Que incluían, por supuesto, la sexualidad y que incluían, por supuesto, el placer sexual y que yo creo incluían cualquier tipo de placer en realidad que no sea socialmente aceptado por la sociedad de cada tiempo y de cada momento, ¿no? Y me parece que la culpa ha sido una de las herramientas que una sociedad opresiva en un momento determinado ha inventado justamente para evitar que alguien pueda sentirse tan libre como para disfrutar de cada cosa que hace, ¿no? Y por supuesto no la inventó sola, ¿no? La inventó con el miedo y la inventó con la vergüenza. Y siempre me pareció muy significativo, ¿no? Que miedo, vergüenza y culpa son tres herramientas para cancelar tu propio placer respecto de lo que haces, lo que decidís o lo que pensás, ¿no? Y que además están bien pautadas porque se escalonan en diferentes momentos del hecho concreto de tu decisión. El miedo actúa impidiendo que lo hagas antes de hacerlo. La vergüenza impide que lo disfrutes mientras lo estás haciendo. Sí. Y la culpa impide que recuerdes que lo disfrutaste después de haberlo hecho. Entonces, antes, durante y después, algo placentero, aparecen estos tres fantasmas que en realidad son falsas emociones, ¿no? Son emociones aprendidas, digamos, que están ahí conspirando contra nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Y el sexo no es una excepción, por supuesto. ¿Son defensivas, dirías, esas emociones? Y yo creo que son represivas. No sé si defensivas. Creo que son represivas. Y creo que surge de la idea anidada y ancestral de la famosa lucha de si el hombre es esencialmente bueno o esencialmente malo. Si partimos de la idea de que el hombre es un monstruo esencialmente y que el hombre es el lobo del hombre, Hobbes, y de toda esta idea, entonces vamos a concluir que como el hombre es un salvaje que va a terminar matando a su vecino por un pedazo de carne, entonces hay que controlarlo, reprimirlo y tenerlo manejado. Si pudiéramos partir de la base de que el hombre esencialmente, como diría Rousseau,
el hombre natural es generoso, amable, solidario y encantador, entonces habría que dejarlo en libertad para que sea quien es. Lamentablemente la sociedad no ha podido demostrar que ninguna de estas dos cosas es cierta y ha optado por la idea Bueno, de por la eso se represión. trata de a cuál queremos apostar. No, ¿a cuál queremos acostar? No sé si hay una verdad respecto de eso. ¿Sí? Yo creo que sí. Mm. Yo creo que hay una verdad. Yo creo que esencialmente el ser humano es bueno, noble, generoso, compartidor y solidario. Creo que sí. Y creo que si no actúa así es porque ha sido entrenado para esto. Si no actúa así es porque los padres le dicen a su hijo cuando va a la escuela, ¿dónde está el lápiz que compré ayer? Y el niño dice, se lo dejé a mi amiguito. Pero si lo compramos ayer y es nuevo. El niño aprende que estas cosas no debe hacerlas y deja registrado esto. Y no creo que la intención del padre sea censurarlo, ¿no? Pero la huella queda. La huella queda. Sí, yo no sé si podemos determinarlo. Yo por ahora no me queda claro cuál es la naturaleza, ¿no? No sé si es importante, pero me hace acordar un poco un cuento, ya que estamos y nos lo han pedido. Sí, dedicado a Tina. Dedicado a Tina. Exactamente, muy bien. El cuento de el guerrero de la tribu que va a ver al chamán. Y estas tribus que se rigen por tótems animales y le dice, me doy cuenta que adentro mío conviven un águila noble y maravillosa, pero también un chacal, ¿no? Tramposo y traicionero. Y no sé cuál de los dos va a triunfar, le dice el guerrero. Y el chamán le dice, va a triunfar aquel al que le des de comer. Quizás para la humanidad valga un poco lo mismo, no lo sé. Ojalá que, como decís, nuestra naturaleza sea del águila. Pero no, aunque esté la otra, va a triunfar aquella a la que alimentemos. Exactamente, estoy de acuerdo. Y seguramente el mundo competitivo en el cual vivimos, donde en realidad todo parte de la idea de que no hay para todos, no va a alimentar mucho al águila generosa, ¿no? Sí, sí. Para tratar de volver un poquito a la sexualidad, que Volvamos. podemos pensar que alimentar eso sería dar lugar a esta libertad. ¿Qué vos decís? A la libertad personal y a la libertad de los demás. De vivir su sexualidad lo más plenamente que se pueda, ¿no? Yo creo que hay... Muy bien. Creo recordar una frase de, si no me equivoco mal, de Sabater, que decía algo así como, en lo que da placer a dos y no hace daño a nadie, no puede haber nada de malo. Hoy podríamos decir, bueno, en lo que da placer a dos o más, para incluir algo más. Pero no puede haber nada. Prometeme que seguimos hablando de esto Por porque supuesto. me quedo pendiente. ¿Cómo no? Caballero. Hace poco estuvimos hablando de sexualidad y llegamos a la idea de la ansiedad de performance. Sí. Y vos decías, y yo concuerdo, que es como, si no el principal factor que nos trae problemas a la hora del encuentro sexual, uno de los principales seguro. Yo creo que es el principal. Sí, con sus derivaciones, ¿no? Quiero decir, no solo si yo lo sabré hacer, sino si soy capaz de agradar al otro, no solo si yo voy a disfrutar. Sí, sino... digamos para por ahí alguien no conoce mucho el término, que la ansiedad de performance tiene que ver con la preocupación por hacerlo bien. ¿Sí? Porque, ¿qué tal voy a estar? Está muy bien. Durante muchísimos años en la educación que yo recibí desde que era chico, y no solo de boca de mis mayores, sino también de boca de algunos libros, esto del placer sexual y de hacerlo bien estaba reservado a los hombres. No se suponía que las mujeres tenían otra función que no sea la de ser receptoras de los deseos y satisfacer algunos deseos de sus hombres. No se suponía que había nada más para ellas, ¿no? Una idea horrible y espantosa, pero que ha primordiado durante muchísimos años. Durante mucho tiempo. Y eso que ya lo había dicho Tiresias. Ajá. Tiresias, el adivino griego, que dice la leyenda que había sido hombre y mujer. Ajá. Porque había encontrado en una camioneta unas serpientes copulando y cuando las había separado se había convertido en mujer. Ah, Y entonces, y después había vuelto a encontrar las serpientes y había vuelto a ser hombre. Entonces era como la única autoridad que podía hablar supuestamente de cómo era el placer sexual en los hombres y en las mujeres. Entonces le preguntan a Tiresias quién gozaba más con el sexo. Y Tiresias dice, indudablemente, las mujeres.
10-1, dice Tiresias. Así que nos parece que nos habíamos olvidado de eso. Seguramente. No sé si es cierto. Pero porque así como vos decís que es evidente que el goce sexual está de los dos lados, pero si es que hay dos lados, además, porque incluso podemos pensar que por ahí no hay dos lados, es una ilusión que hay lados. Y si entonces el goce sexual es uno solo, no hay ni 10 más, ni solo de un lado, ni un goce activo y un goce pasivo. Todos esos son bueno, pero entonces ideas que tenemos medio absurdas. Puede ser, pero entonces esta ansiedad de performance con la cual empezamos hablando se dividía en dos grandes grupos, digo yo, ¿no? El temor a ser satisfactorio para mí, a que sea satisfactorio para mí, y el temor a que no sea satisfactorio para el otro. Digamos, dos cosas que parecen andar por carriles diferentes, pero que ahora, mientras lo vamos hablando, parecería que son parte del mismo fenómeno y de la misma inhibición para poder disfrutar de nuestra sexualidad con amplitud, ¿no? Da igual si en realidad mi miedo es a no poder hacerte, entre comillas, disfrutar del encuentro, que el temor que tengo de no disfrutar yo. A mí me da la impresión de que cuando hay preocupación por hacerlo bien, cuando hay ansiedad de performance, no está muy puesta en el placer, la preocupación. Porque, es más, me parece que si alguien está preocupado por el placer, ya estamos un poco mejor. Porque me parece que la ansiedad de performance, el miedo a hacerlo bien, tiene que ver con un juicio de afuera. Es necesariamente una especie de examen. Es más, me parece que hay algunas personas que después de tener relaciones o después de algún encuentro sexual, si le preguntabas ¿cómo te fue? Me fue bárbaro. Pero me fue bárbaro no significa lo disfruté un montón. Significa lo hice muy bien. Estuve bien. ¿Pero vos lo disfrutaste? No, eso no... Eso no sé. Es que no sé sería la respuesta porque mucha gente como que no se detiene a pensar en eso. En si disfruta o no. Disfruta de la tarea, de la satisfacción del deber cumplido. Disfruta de ese alivio. Claro, ese alivio es disfrutable, es agradable. Pero no tiene nada que ver con el goce sexual. La caricia para el ego, como dice la gente. Claro. Pero es nada que ver con el placer. A mí me parece que la cantidad de veces que un encuentro sexual se termina tratando de eso es enorme. Porque además, me parece que cuando uno se pone a pensarlo, resulta casi burdo. Que tenemos como pautado lo que tiene que ir pasando en un encuentro sexual. Un encuentro sexual, casi como viene una cosa rígida, está la cuestión rígida de hombre y mujer. Entonces, un encuentro sexual entre un hombre y una mujer tiene que haber erección primero, penetración después y orgasmo finalmente. Y tienen que darse esas tres cosas y tienen que darse en ese orden. Sí, y los agregados a cada una de esas tres pero está bien. Después podemos poner ya de entrar a poner fino. Pero ese es como el básico. El combo básico. Si no está eso, algo anda mal. Y cuando uno la denuncia así, me parece que se ve que está muy presente este prejuicio de que tiene que ser así, de esta manera. Y que si no es así, la relación es fallida. Es disfuncional. Y nos perdemos de vista que puede haber placer muchísimo sin erección o sin penetración o sin orgasmo y que puede haber orgasmo sin penetración y puede haber cualquier combinación de estas cosas. Hace mucho tiempo los sexólogos nos vienen diciendo y los terapeutas aprendimos de eso, que los dos órganos más importantes de la sexualidad son el cerebro y la piel. Nada que ver con nada que se localice en la zona genital, ¿no? Y que en realidad el sexo sucede allí, en el cerebro y en la piel especialmente, ¿no? Así que limitarlo a 20 centímetros cúbicos de piel sería un despropósito absoluto, ¿no? Y otro tanto sucede con el orgasmo, ¿no? Digamos, si todo tiene que ver con la erección, como decís, si todo tiene que ver con la penetración, como decís, si todo tiene que ver con el orgasmo, como decís, que todo el mundo propone,
realmente sería razonable el miedo y la anticipación del fracaso. Bueno, es inevitable, me parece, que si uno piensa así, que hay etapas que hay que cumplir, que hay un proceso determinado, parece un trámite. Que sea paso número 1, paso número 2, paso número 3, parece un trámite o un examen. Claro. Es evidente que, por supuesto, bueno, el examen despierta miedo a fallar el examen. Seguramente. Si es eso, ¿no? Bueno, un montón de pastillas azules se venden en el mundo gracias a ese miedo, ¿no? Claro, porque está claro que la pastillita azul no tiene nada que ver con que te haga pasarla mejor, con que con que aumente tu placer o tu goce. En todo caso, aumentará la otra satisfacción de la que estamos hablando, la satisfacción de haberlo hecho bien. Claro, exactamente. No es para pasarla, no es para gozar más. No, y además no tiene ningún efecto sobre la capacidad de goce. Exactamente, Que quede claro, por eso. Para quien no lo sepa. Inclusive hoy se sabe que ninguna pastillita puede producir ni siquiera una erección si no hay deseo genuino. Si no hay excitación genuina por el otro, por las circunstancias. Y aunque produzca una erección, eso no tiene nada que ver con pasarla bien. Tiene que ver con la otra, con el otro alivio, con el otro contento de, sí, estuve bien. Claro, exactamente. Y esto tiene que ver básicamente con una vanidad, ¿no? Con una historia de exhibir un triunfo, un éxito, o un poder, o una potencia. De hecho se llama potencia sexual, digamos. A mí me parece que particularmente para los hombres, sí, es como que nuestra identidad de género está muy asociada a la capacidad eréctil, a la capacidad sexual, a supuestamente nuestra virilidad que se juega en ese campo. Entonces me parece que es un problema con mi identidad. Yo me confirmo hombre en eso. Claro. A punto tal de necesitar inventar un montón de excusas si eso no sucede. Claro. La famosa colección de excusas, ¿no? El viejo chiste. El señor va con la señorita, tiene un encuentro, digámosle, fallido a nivel de erección, y entonces él inventa una excusa y dice, mirá, no sé qué decirte, es la primera vez que me pasa, una cosa así. Y entonces ella dice, la semana pasada me dijiste lo mismo. Y dice, también estoy perdiendo la memoria. Y yo creo que ir encontrando excusas para justificar lo que en realidad no debería ser tan trascendente como para tener que encontrar una excusa, ¿no? Debería ser, bueno, este es nuestro encuentro, así sucedió, y bueno, y esto es, ¿y qué vamos a hacer ahora con este encuentro y esta realidad, ¿no? Porque limitar la posibilidad de comunicarnos, y esto es una comunicación, como venimos diciendo, al hecho concreto de una vagina húmeda o un pene erecto, estamos restringiendo mucho nuestra capacidad comunicativa. Por supuesto, no cabe ninguna duda. Incluso empezar, bueno, si hay que hacer algo, pero no hay que hacer nada. Solo no quedarse tan fijado en eso para no poder disfrutar de las miles de otras posibilidades que puede haber en un encuentro sexual. Como en general, vamos a llamarlo así, aunque todo lo que estamos diciendo cuestiona esta idea de la disfunción. Como en general no es que hay un problema físico, que eso no sucede fisiológicamente por alguna cuestión, cuando las personas no se ocupan del problema de si no hay erección, o si no hay lubricación, o si no hay esto, o si no hay lo otro, eso se acomoda solo. Porque en realidad es un freno que estamos poniendo. No es que nos falta, en términos automovilísticos, nos falta acelerador. Solo hay que soltar el freno. Me parece que esa es la llave. Y me parece a mí que nadie disfruta de un examen. Exacto. Puede ser que uno disfrute que le fue bien. Puede ser que uno salga contento del 10 que obtuvo como nota. Puede ser, pero no se disfruta del examen. El examen no es una situación disfrutable en sí misma, dar examen. Si uno llega a la cama pensando que va a dar un examen, su capacidad de disfrutarlo se limitará a que después lo pudo hacer, pero durante el hecho a la nota. A la nota, pero antes quedará solamente esta anticipación del hecho examinado, digamos así,
esta anticipación del resultado que conspira contra el placer. Así es. Estaba pensando en esto que estuvimos hablando sobre sexualidad y me parece que rozamos temas demasiado gordos para estas conversaciones que a veces duran algunos minutos, ¿no? Pero yo en lo personal, y siempre hago las preguntas que se me ocurren porque siempre creo que también son las que se le ocurren a quien nos ve, me quedé corto con el tema de los mitos, ¿no? De estas cosas, esta secuencia tan determinista, secuencia prefabricada y determinada que tiene que suceder, y que si algo de esto no sucede, está mal, ¿no? Sí, erección, penetración y orgasmo, ¿no? En ese orden. En ese orden. Del cual las dos primeras casi dependen exclusivamente de la performance masculina. Sí. Y entonces, ¿cómo no entender la ansiedad de fracaso del tipo que... Pero es notable que además, no solo es así, sino que muchas veces los hombres en el peor de nuestros sentidos, así, queremos que lo peor de la masculinidad, digamos, nos hacemos cargo incluso de la tercera. Claro. Del orgasmo de ella. O del orgasmo de tu partener. Como si fuera que yo tengo que conseguirlo. Claro. Como si uno pudiera. ¿No? Como si uno pudiera producir eso. Bueno, un nivel de exigencia, de omnipotencia quizás terrible. pudiéramos empezar, para terminar con algunos de estos mitos grandes, digamos así, por entender que la ocupación fundamental de hombres y mujeres que lleguen a una cama es ocuparse de su propio placer, ocuparse de sí mismos, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo en ese sentido una pequeña anécdota o una pequeña escena que relata un autor argentino que se llama Andrés Neumann en un libro que se llama Hablar solos. Entonces cuenta que hay una pareja que están comentando una película. En la película hay una pareja que está teniendo sexo y él la acaba precozmente. Entonces ella le dice, bueno, al final no puede ser porque siempre se trata de vos, sos un egoísta que lo único que piensa es en vos y todo no se trata de vos. Le hace ese reclamo. Suponiendo que la eyaculación precoz es me importa de mi propio placer y no me importa nada del tuyo. Y el personaje de Andrés Neumann dice algo que me parece a mí muy interesante. Dice, el problema de un eyaculador precoz es exactamente el contrario, que está demasiado preocupado por el placer del otro. Entonces no sabe nada de su propio placer. Por eso le pasa eso, porque está en otro lado, no está ahí. Lo que tiene que hacer es explorar y complejizar su propio placer. Me parece que dice, hay que ser egoístas en la cama por buena intención. Algo así. Generosamente egoísta. Sería algo así. Que me parece que es muy, muy interesante esa idea de... Lo cual aterriza directo en esta historia del mito del orgasmo simultáneo, ¿no? Como si fuera que tiene que ser un objetivo, ¿no? Que hay que tratar de llegar ahí al mismo tiempo, ¿no? Claro, en este sentido completamente contraproducente porque me pone a mí a mirarte a vos y a vos a mirarme a mí y entonces estamos midiendo todo el tiempo a ver... Y déjame agregar que no solo eso. Si el orgasmo tiene una característica que lo hace única y sensacional, es que es una pérdida absoluta del control de lo que está pasando. Tener un orgasmo es descontrolarse absolutamente. No se puede tener un orgasmo estando en control. Si justamente el orgasmo sucede cuando perdés el control, cuando te entregás a lo que está pasando sin querer controlarlo. Sí. Entonces, si yo estoy controlando, ¿qué orgasmo voy a tener? Yo, hombre, puedo tener una eyaculación. Claro. La mujer puede tener una gran excitación, pero un orgasmo controlando, esto es imposible. Son como contradictorios entre sí, ¿no? Siempre me acuerdo un maestro que hablaba de sexualidad y decía que pretender el orgasmo compartido es como ir a comer milanesa con otra persona
y pretender que el último bocado lo comamos los dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces estar comiendo la milanesa y mirar el plato de otro y decir, no, apúrate. No, espera. No, ahora. No, todavía no. Estás comiendo muy rápido. No, eres tú que estás comiendo muy lento. Bueno, apúrate. No, espérame. No, bueno, ahora. ¡Qué placer! El último bocado de la milanesa lo comimos juntos. ¿Y cuál es la historia, no? Yo creo que es importante en un vínculo sexual, en un encuentro sexual y la comunicación. Sería importante que los dos tengan un orgasmo, sería importante que los dos disfruten, sería importante que los dos tengan un clima. No sé si es imprescindible, sería importante, pero la verdad que la simultaneidad me parece que podemos festejarla cuando ocurre. Importante y yo creo que habría que dar cuidado, porque si no quedamos, bueno, está bien, simultáneo no, pero sí que los dos tengan. Y estamos otra vez en los prejuicios, en los exámenes, en los objetivos que hay que cumplir. Yo voy a decir que los dos tengan, voy a decir sí, no necesariamente aquí, no necesariamente ahora. Yo voy a decir, una relación sexual puede ser absolutamente satisfactoria y completamente satisfactoria, aunque no haya habido orgasmo de uno u otro lado. Me parece que es es un mito. Sí, está bueno cuando sucede, sí, está bueno, pero puede estar muy bueno también sin eso. Porque me parece que, nuevamente, no se trata de eso, de cumplir objetivos. Si no, el orgasmo se convierte en un objetivo. Si el orgasmo es una consecuencia y sucede, fantástico, buenísimo. No es algo que se pueda perseguir. Y como no es algo que se pueda perseguir, no me parece que se pueda poner como condición. Cualquier condición como nota del examen que hablaba. Y sí, ¿tuviste o no tuviste? Sí, ¿y el otro tuvo o no tuvo? Sí. Ah, bueno, muy bien. 8. Claro. Y tuve más de uno. 8.50. No, entramos en un terreno complicado. Sí. Entonces, me parece otra vez, hay que deshacerse de todas esas cuestiones. Pero me parece dos cosas que me quedan pensando. Una, me quedo pensando en esto que decías de la pérdida de control. Que me parece que, si bien estoy completamente de acuerdo con vos, que el orgasmo viene de un momento de pérdida de control, no hay que equiparar eso a que el encuentro sexual sea necesariamente sin control, porque entonces se usa mucho. No, lo sé, pero quiero decir, a veces, por ejemplo, para el tema del sexo seguro, de usar un método anticonceptivo, cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, usar preservativo, pareciera que la idea del descontrol juega en contra. No puedo parar para ponerme un preservativo, porque entonces todo, ya está, se perdió todo. No, porque una relación sexual no es una línea absolutamente recta desde la nada al clímax, así, ¿no? Una relación sexual tiene momentos de más excitación, de menos excitación, vamos, venimos, no pasa, y en alguno de esos momentos sucederá, y en algún momento también nos ocuparemos de las cuestiones que tienen que ver con que el sexo sea... No, seguro que sí. Lo que yo me refiero es que el orgasmo es un momento muy breve de la relación sexual. Quiero decir, 20 y tantos segundos a un minuto, no sé si llega a un minuto. Y pensar que toda la relación sexual depende de cómo te vayan esos 20 segundos me parece tan pobre, de una pobreza en realidad. Es decir, el placer tiene que suceder todo el tiempo, no durante el orgasmo nada más. De hecho, el orgasmo es el fin de fiesta, entonces festejar nada más que el fin de fiesta. Bueno, otra vez, perdón, que estoy así, doctor. Pero bueno. No necesariamente tiene que ser el fin de fiesta. Otra idea, que el orgasmo va al final. No sé si va al final. No sé, por ahí no se termina ahí. Me gusta la idea. No se termina ahí. Porque si no, otra vez, alguno tiene un orgasmo, se terminó la relación. Me encanta. Entonces el tipo... Cuando yo tenía tu edad pensaba lo mismo. Después me fui deteriorando. No, bueno, pero no vamos a decir adelante de la gente. Me parece que nuevamente la fiesta debería seguir. Claro, puede seguir. Debería. Sí, debería. Debería seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos ganas. Porque, bueno, especialmente si el sexo es, como dijimos al principio de hablar de esto, una manera de comunicación, no tiene por qué terminar ni antes, ni durante, ni después. Exactamente. Por ahí a mí me queda pendiente el tema de las fantasías. Ajá. Todo esto, porque me parece que es como un ingrediente importante. Sí, y también forma parte de algunos mitos, ¿no? También, además. Esto de cómo esto con... Claro. ¿Cómo voy a pensar esto con la madre de mis hijos, con el padre de mis hijos, con la persona que amo, ¿no? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué locura estoy pensando, no? Sí, las fantasías muchas veces tienen un costadito reprochable.
Sí, o por que lo hace- menos bizarro, ¿no? De alguna Sí. forma, ¿no? Claro. Que viene censurado. Vergonzante, podemos decir. Sí, para la moral y las buenas costumbres. Claro, sí, 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 Es sí, decir, sí. políticamente incorrecto, digamos, Claro. ¿no? Pero estas fantasías ocurren y suceden, y entonces, ¿qué hacemos con ellas, digamos, no? A mí me parece que es muy importante que se puedan, que tengan lugar en el encuentro con la otra persona. Que no quiere decir necesariamente que hay que llevarlas a la realidad, Ajá. pero quiere decir que tienen que poder jugarse de algún modo. Es decir, vamos a volver a la idea. Los órganos sexuales más importantes del cerebro y la piel, de alguna manera, podrían participar tranquilamente de una fantasía sexual Sí. sin necesidad de actuarla. Totalmente. Y además me parece que una fantasía sexual, yo he escuchado a gente que dice, no, yo no tengo ninguna fantasía. No, pero ¿qué te gusta? No, a mí me gusta el básico. No, yo pienso que no me resulta muy creíble. Me haces acordar a un viejísimo chiste. Perdón, no pierde seriedad esto, pero no puedo evitarlo. Ya estamos demasiado tarde, Lo asocio. compañero. Hay una manifestación en una calle central de una ciudad cualquiera, Buenos Aires, con un montón de gente que va tocando bombos y tocando flautas y diciendo 343, 343, 343. Lo ponen señor y dice, perdón señor, discúlpeme, 340, ¿qué es 343? Dice, 343 son las formas que existen para hacer el amor, para tener sexo. Dice, 343. Yo conozco una sola, no sé cuál. Yo arriba y mi mujer abajo. 344. Y yo me acordaba de esto porque pensaba que seguramente cuando uno cree que conoce todo, ha perdido el principio, ¿no? Y me parece a mí que esto es algo que es permanentemente una historia creativa y que sería maravilloso, ¿no? Que cada relación se aporte todas las fantasías que se No, generan porque de me vida, parece ¿no? que por ahí está la idea de que la fantasía tiene que ser algo muy complejo, que incluya, no sé, al menos un cowboy y un astronauta. Era una fantasía, puede ser mucho más sencilla que eso, puede ser, no sé, a mí me gusta que sea la otra persona la que me avance, qué sé yo, no sé, por ejemplo, cualquier cosa. Y eso ya entra dentro de ese campo de cuál es como la escena que jugamos ahí. Y poner esas cosas en la relación me parece que es importantísimo. Es cierto que hay otras fantasías que por ahí son más elaboradas, ¿no? Sí, O incluso... Sí. Y de todas maneras, estas y aquellas, yo creo que lo fundamental es poder decirle a la gente que se anime a compartir su Claro. fantasía, como una cosa pautada, ¿no? Invitar a la gente, a todos, a que compartan con su pareja, con su acompañante, con su amante, con la persona que está con ellos, su fantasía sexual. Solo por compartir la fantasía. Que no se entienda compartir una fantasía como una invitación a hacerla realidad. Ujú. Quizás sí, quizás no, quizás suceda, quizás no ahora, quizás nunca. Pero el hecho solo de compartir la fantasía ya es algo compartido, ya es parte de la comunicación Sí. y ya es parte de nuestra relación sexual, me parece. De hecho, me parece que aunque los dos, o más, como vengo diciendo, compartan esa fantasía, no significa necesariamente que la tengan que llevar a la realidad. Podemos compartirla y jugar a eso y hablar de eso y tener sexo mientras estamos hablando de eso, que no quiere decir necesariamente que lo tengamos que llevar a la práctica. Me parece Porque muy bien. muchas veces con las fantasías uno como que recorta una partecita de esa situación, recorta la parte que le gusta. Si lo llevas a la práctica tendría un montón de otros aspectos que no te gustarían tanto. Entonces no es lo mismo decir, bueno, me gusta esto como fantasía que me gusta como realidad. Por eso ninguna fantasía es reprochable moralmente. Porque no es que uno quiere eso. Me parece muy bien. Me queda una sola cosa para decir y estoy por ahora cubierto con todo lo que yo quería que hablemos de sexo. 2 o 3 veces dijiste en estas 2 o 3 charlas que tuvimos sobre esto, 2 o más, Sí. ¿no? Dijiste. Y yo digo ahora, ¿y 2 o menos? También. Porque no nos olvidemos que también existe una sexualidad de alguna manera Por supuesto. del individuo per se y de la autosatisfacción y de estas cosas que implica tu propia vida sexual, Ni hablar. a veces en solitario. Ni hablar. Y que esto tampoco es objeto de censura, de crítica, de acusación, ni de enfermedad. Sí, ni he de escuchado promoción, alguna ¿no? vez que se le pregunta a alguien por su deseo sexual y dice, no estoy en pareja. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
Me parece buenísimo incluirlo, que absolutamente no es que la sexualidad se anula cuando alguien no está en pareja. O no tiene Vivir, compañero sexual. o no tiene compañero. Vivir eso activamente, del modo que sea, ¿no? Con la masturbación, con la exploración, con la fantasía, con lo que fuera, me parece Bueno, absolutamente la verdad válido. es que nos imaginamos que tienen muchas ganas de hacer otras cosas, así que vamos a terminar acá.